De Filipinas. Muchísimas gracias. La verdad es que es una pena porque ahora viene una interesantísima charla o una interesantísima mesa redonda sobre las profesiones jurídicas en Japón. Y para ello contamos en la mesa con 3 juristas excepcionales, 2 abogados en ejercicio profesionales y un académico de pura raza, ¿no? Como es Luis. A ver, sabéis que tienen méritos más que suficientes, que no voy a glosar, me vais a disculpar porque los conocemos todos, tienen méritos más que suficientes para estar hoy aquí en esta mesa. Salvador es abogado. Es una mesa además en la que, excepto un servidor, todos hablan perfectamente japonés, con lo cual se podría dar esta charla perfectamente en japonés, perfectamente. Por lo tanto, si queréis hacerlo, hasta nos dan el placer y así se podría dar sin ningún problema. Salvador es un abogado que ha estado en las mejores firmas, que tiene ahora también despacho propio y que, bueno, se dedica a los temas, entre otros, que obviamente que están relacionados con derecho japonés. No me equivoco si digo que Paco y Salvador son las 2 personas, los 2 abogados que más asuntos llevan de derecho japonés fuera ya de grandes despachos y que desde luego mejor conocen el derecho japonés. Así que, Salvador, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación. De Luis Pedriza, pues, ¿qué queréis que os diga? Luis es también amigo desde hace ya muchos años. Cuando yo me empecé a interesar por el derecho japonés, hubieron 2 nombres que enseguida me llegaron. Paco Barberán, el primero de ellos, y enseguida, inmediatamente después, Luis Pedriza fue el segundo, Salvador fue el tercero, con lo cual enseguida hubo una conexión y una relación muy buena. Y Luis, siempre que he ido a Japón, siempre me ha acogido de una forma absolutamente excepcional, él y su familia, su maravillosa familia, y por lo tanto, Luis, sabes que te tengo un aprecio y un cariño excepcional a ti y a tu familia, y te agradezco todo lo que además me has ayudado, porque el japonés tiene una barrera idiomática muy fuerte, y Luis es el que me ha abierto la puerta para poder estudiar derecho japonés. Así que muchísimas gracias. Aparte de eso, es un auténtico clásico. Es una persona culta, es una persona curiosa y es una persona que habla perfectamente japonés, que habla perfectamente inglés, que habla perfectamente latín, que habla perfectamente griego y también, el castellano pues también lo maneja de vez en cuando. A veces si no se me ha olvidado. Por lo tanto, Luis, también muchísimas gracias, especialmente a ti, porque para venir aquí es profesor de la Universidad de Tokio, en Saitama, Tokio, y ha venido expresamente para este congreso. Por lo tanto, es un auténtico lujo y un honor tenerte aquí en este congreso. Y por último, Paco Barberán es también abogado con despacho propio en Zaragoza, es profesor de Derecho japonés, también, como digo, los 3 miembros de la mesa hablan perfectamente japonés, son perfectamente polígamos. Todavía no. El griego. Perdón, es el griego. He tenido un lapsus a estas horas, ya sabéis que me lo podéis, me permitéis. Perdón a las esposas, sabéis que ha sido un lapsus muy interesante, dado las horas. Y son perfectamente bilingües y nada, y Paco pues glosar también sus méritos es insuficiente, pero sí que como curiosidad ha traducido el derecho, el Código Civil japonés. Tiene escrito también un diccionario jurídico español-japonés, japonés-español. Ha dirigido también algún libro en el que tengo el honor también de participar. Tenemos el honor de participar todos sobre introducción al derecho japonés. Es traductor, entre otros, de Murakami. Es decir, que es una persona
inquieta, culta también, un jurista también de Cabo Rabo, y además también he de decir que cada vez que voy a Zaragoza también me abre las puertas de su casa, de su familia, y sabéis también que os tengo un cariño especial. Así que muchísimas gracias a los tres. Ah, hombre, por supuesto, por supuesto. Acaba de recibir el honor, el inmenso honor, que no lo reciben ni todos los años ni todas las personas, de la Orden del Sol Naciente del Emperador de Japón. Así que un aplauso. Tenemos una persona reconocidísima en el ámbito del derecho español y japonés. Sin ninguna duda, para mí son los 3 mejores especialistas de derecho japonés que hay aquí en España. Así que, sin más, os voy a pedir la brevedad que yo no he tenido para poder llegar a tiempo al concierto. Muchas gracias. Muy bien. Empiezo con mi ponente. ¿Se me escucha bien? Hay una palabra en japonés que se dice homegoroshi, que significa matarse a cumplidos. Entonces, ahora me toca matar a Ramón y decirle que muchas gracias por su invitación. Para mí, mi relación personal académica es casi como de, iba a decir filiación, pero casi como de hermano, ¿no? Yo a Ramón lo quiero de verdad mucho como amigo, lo estimo como académico, y también a su familia. Y también decir que yo viví 6 meses en Castellón, gracias a Ramón, también gracias a Nacho, que está ahí sentado, muchas gracias también te digo por venir, y el agradecimiento es mutuo. O sea, el aprecio que tengo a Castellón, que tengo a tu familia, que os tengo a todos, pues quiero expresarlo. Bien, como no tengo mucho tiempo, he recortado bastante, podéis ver el título, bueno, aquí no se ve, pero se llama Sistema Judicial Japonés corto, porque tengo el largo, he metido la tijera antes de... y creo que son 16 diapositivas, pero en realidad el título es una. Voy a intentar de pasada explicar cómo se organiza, cómo se estructura el sistema judicial, los tribunales en Japón, y luego dar paso a mis compañeros que hablarán de las profesiones jurídicas stricto sensu. Bien, ya sé que es un poco aburrido hablar de historia, a mí me encanta la historia, así que he intentado quitar las diapositivas de historia, pero dejar alguna, explicar un poco cómo los tribunales en Japón, cómo Japón modernizó su sistema judicial y en qué países, qué modelos se basó. Porque claro, tenemos la idea de que Japón es un país muy lejano, con costumbres muy diferentes, pero su derecho es un derecho netamente europeo, y después de la Segunda Guerra Mundial con mucha influencia norteamericana. Luego, en realidad no es tan ajeno a nosotros. Existe la barrera del idioma, pero su sistema jurídico en sí es un sistema que debe sernos muy cercano. Bien, la primera normativa sobre tribunales que aparece en Japón es del año 1800. Es un decreto que firma el entonces Ministerio de Justicia, todavía no existe constitución, y este decreto establece un modelo judicial similar al sistema francés. Esto cambia en el año 1890, después de la promulgación de la Constitución Imperial. Es una constitución que muchos os sonará, la Constitución Meiji, basada en el modelo alemán. Entonces el modelo se basa en el modelo alemán, aunque con algunas pinceladas del sistema francés. Ahí tenéis el esquema más o menos de cómo se organizaban los tribunales. Existían 3 instancias, una Corte de Casación como la cima del organigrama jurídico, o jurisdiccional, mejor dicho, un tribunal de apelación, y luego tribunales regionales o de distrito como primera instancia. Luego también existían juzgados, lo he llamado juzgados, pero serían como tribunales de barrio, más pequeños, para causas de menor cuantía. Esto es muy interesante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el sistema antiguo, existían tribunales administrativos, que era una especie de tribunales especiales, es decir, la jurisdicción administrativa, Japón seguía el modelo francés en este caso, estaba separada de la jurisdicción ordinaria. Y encima, la jurisdicción administrativa estaba muy limitada, era muy difícil realmente litigar frente a la administración. Todo esto cambia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde la Guerra del Pacífico, como ellos la llaman, capitula ante los aliados, llegan los aliados, es decir, los americanos, y les fuerzan, mejor dicho, a que cambien su sistema jurídico, su derecho. La influencia norteamericana va a aparecer mucho en su planta judicial.
La Constitución japonesa determina que todo el poder judicial le va a corresponder a los tribunales ordinarios, es decir, desaparece la jurisdicción administrativa como jurisdicción propia de unos tribunales especiales. Como mencionaré brevemente, las causas administrativas pasan a ser conocidas por los tribunales ordinarios. Y la Constitución determina, en esto Japón copia a la Constitución norteamericana, dice que el Poder Judicial le pertenece a una Corte Suprema y a aquellos tribunales inferiores que deban ser o que serán determinados por el legislador. En ese sentido, el legislador, la dieta japonesa, el Parlamento, promulgó, justo al tiempo de la Constitución, una ley de tribunales, en japonés Saibansho-ho, y que se encarga de definir el número de tribunales y de las competencias. Como podéis ver en la diapositiva, existen 5 tipos de tribunales, los que explicaré rápidamente: la Corte Suprema, que sí aparece en la Constitución, y como tribunales inferiores, tribunales superiores, Koto Saibansho, tribunales de distrito, o me dijo Paco que quizás la traducción sería mejor regionales, bueno, tribunales de distrito como primera instancia, y luego al mismo nivel de los tribunales de distrito tenemos tribunales de familia, que explicaré, y juzgados. En japonés se dice Kain Saibansho, la traducción en inglés oficial es Summary Courts, pero claro, traducirlo como tribunales sumarios suena como algo de la franquista, entonces se ha decidido denominar juzgado. Explicaré brevemente sus competencias. Bien, el sistema judicial y la profesión jurídica en general, y el sistema judicial en particular, tuvo grandes reformas a finales de la década de los 90. Tras medio siglo de estos cambios provocados por la nueva Constitución, el sistema presentaba numerosos problemas. Había quedado anquilosado en muchos sentidos y, por ejemplo, bueno, como podéis ver ahí, pues había graves retrasos en la administración de justicia, excesivos costes, dificultad de acceso a la litigación, falta de familiaridad del ciudadano medio con los tribunales. En japonés hay una especie como de idea de que el japonés litiga poco. Una de las cosas precisamente era por la falta de familiaridad con el sistema jurídico y una excesiva deferencia de jueces y tribunales hacia las autoridades administrativas. Como he dicho, la jurisdicción administrativa pasa a ser competencia de los tribunales ordinarios, pero generalmente el Estado siempre gana. Sobre todo en el área que yo me dedico, que es Derecho Constitucional, Derechos Humanos, pues se ha criticado siempre una excesiva deferencia. Entonces, en el año 1999, el gabinete del presidente de entonces, Junichiro Koizumi Junichiro, impulsó o creó una comisión de estudios para reformar el sistema. Y estos trabajos concluyen, 2 años después, en una ley, digamos, base, que es la Ley de Impulso para la Reforma Judicial. Y durante el periodo que va de 2002 a 2004, se promulgaron muchas leyes bajo el paraguas de esta ley que han modificado el sistema jurídico de Japón. Entre ellas, leyes que afectan a la profesión jurídica, de las que posiblemente Paco y Salvador harán referencia en breves momentos. Bueno, ahí tenéis algunos de los cambios: introducción del jurado, impulso, bueno, no hace falta mencionarlos. Aquí tenéis un breve esquema del sistema, cómo funciona, cómo se litiga en Japón, ¿no? El sistema japonés es de triple instancia y hay 2 órdenes principales: orden civil, orden penal. El orden administrativo es una especialidad del orden civil, lo mismo que ocurre con los temas laborales, temas fiscales. Es decir, en Japón los juicios son o bien civiles o bien penales. Y según el juicio que sea, pues el orden en el que el litigio, el proceso se sucede, bueno, pues está indicado por este breve esquema, ¿no? Generalmente empieza a primera instancia en el Tribunal de Distrito y hay 2 apelaciones: una apelación al Tribunal Superior y finalmente a la Corte Suprema. Hay un caso, cuando en los casos civiles de menor cuantía, que empieza en el juzgado, termina en el Tribunal Superior, pero existe, cuando hay vulneración de derechos o temas constitucionales, una apelación final especial que podría llegar al Supremo. Luego el Supremo realmente es la cima del sistema judicial. Bien, a bote pronto, en 5 pinceladas, los tribunales de distrito son tribunales de primera instancia, como dije. Para la mayoría de causas civiles y criminales existe 1 por cada prefectura, excepto Hokkaido. Hokkaido es una prefectura muy grande, tiene 4. Y generalmente las causas se ven por juez único o por un panel o por una sala de 3 magistrados. Y en algunas causas penales, desde el año 2009,
funciona un jurado, un sistema de jurado que explicaré un poco cómo se estructura, porque es parecido al sistema español. Los tribunales de familia existen al mismo nivel que los tribunales de primera instancia, tribunales de distrito que he dicho, y están especializados en asuntos de familia y también en asuntos de menores. Con la jurisdicción de menores, me refiero a jurisdicción que sería penal, la conocen los tribunales de familia. Y en realidad, un tribunal de familia tiene, digamos, jurisdicción en 3 ámbitos que recogen 3 leyes diferentes. Ahí tenéis más o menos lo que son una ley de arbitraje para causas familiares, por ejemplo, tutelas, curatelas, declaraciones de desaparición, autorizaciones de adopción, etc. Ley de causas de Estado civil, es como lo he traducido, para divorcios, filiaciones, disoluciones de adopción. Antiguamente los divorcios, el divorcio japonés es un poco complicado, no lo voy a explicar, lo veía el tribunal de primera instancia, el tribunal de distrito, pero después ha cambiado y ahora lo ve el tribunal de familia. Y la ley de menores, que es causas penales de menores de 20 años. A partir de 14 años, en Japón, el fiscal puede remitir la causa al tribunal de distrito. Es decir, la edad penal en Japón sería a partir de 14 años. A partir de 14 años una persona puede ser juzgada como si fuera un adulto. Hay ciertas excepciones con el tema de la pena de muerte, pero no voy a entrar en detalle. Los juzgados, esos tribunales que he dicho sumarios, que suenan muy mal en español, bueno, pues tienen jurisdicción sobre causas civiles de escasa cuantía y causas penales de menor importancia. Existen 438 en todo Japón y quizás para la gente que pueda comerciar con Japón, lo que más le interesa es las causas civiles, son para causas civiles menores de 1.400.000 yenes, que en euros pues le quitamos 2 ceros y le ponemos un 5 por ahí, sería como unos 15.000 euros, más o menos, son digamos, el límite para determinar la jurisdicción de estos tribunales. Tribunales superiores, bueno, pues existen 8 en todo Japón, en grandes ciudades. Ahí tenéis más o menos la competencia. Generalmente son tribunales de apelación, tienen jurisdicción original, primera instancia, en ciertas causas penales, insurrección, lo que llamaríamos rebelión, que últimamente se ha puesto muy en boga en España, no hace falta que explique por qué, y causas electorales, para impugnar, por ejemplo, la validez de unas elecciones en un distrito electoral. Estos tribunales superiores tienen la competencia. Y desde el año 2006, creo que es, bueno, con estas reformas judiciales, todas las causas de propiedad intelectual, toda la apelación, por supuesto, las lleva el Tribunal Superior de Tokio, desde el año 2006, creo que es, y juzga en sala de 3 o 5 magistrados. La Corte Suprema, desde el punto de vista del derecho constitucional, es lo más importante, así que voy a ser un poquito más largo, pero intentaré ser breve. Cumple una triple función. La Corte Suprema en Japón funciona como tribunal de última instancia, funciona también como una especie de corte constitucional y además lleva la administración de justicia. Por administración de justicia diremos, porque no voy a detenerme en la diapositiva, que todo lo que en España haría, o gran parte de lo que en España haría el Consejo General de Poder Judicial, lo hace el Tribunal Supremo en Japón. Está compuesto por 14 jueces y un presidente, que es nominado por el gobierno. Los 15 miembros de jueces del Tribunal Supremo son nominados por el gobierno. Es muy interesante, yo creo que podría ser exportable a España, aunque desde un punto de vista teórico más que práctico, cuando el gobierno nomina a un juez como magistrado del Tribunal Supremo y se celebran elecciones generales para miembros de la Cámara Baja, que son cada 4 años o cada vez que se disuelva la Cámara Baja, no hay disolución de la Cámara Alta en Japón. Los jueces del Supremo deben pasar una cosa que se denomina control popular, kokumin shinsa, se dice en japonés. Es decir, el electorado debe ratificar la nominación por parte del gobierno. Entonces, cuando uno va a votar, tiene unas papeletas, ¿dónde está el puntero? Bueno, similares a las que están aquí, están puestas en japonés, pero entonces aparecen los nombres de los jueces que deben ser sometidos a ratificación y aquellos que quieran ser recusados o cesados, o en inglés removidos, vamos a decirlo, suena un poco mal, el elector debe marcar una X. Nunca ningún juez en Japón ha sido recusado en 70 años. Y lo que es más interesante, hay muchos estudios, no hay conclusión todavía, es que cuando uno ve las estadísticas, el juez cuyo nombre aparece más a la derecha
de este documento es el que más X se lleva en todas las elecciones, todos los años. Y no existe explicación para este fenómeno. Aparece como anecdótico en los manuales de derecho constitucional, pero no. Yo pienso que es que los japoneses al principio vamos a cambiar, pero luego enseguida se arrepienten y dejan de... El orden se determina por sorteo. Y cada 10 años deben someterse. Otra cosa interesante también para decir en este punto. Para ser magistrado del Tribunal Supremo Japón, Corte Suprema, hay que tener 45 años, pero como mínimo. Pero el gabinete, la edad media para nombrar a los jueces es de unos 65 años. Y se retiran a los 70. O sea, el tenure, el mandato dura hasta los 70 años. Es decir, es muy raro, por no decir es rarísimo, que un juez se someta a una revisión después de... Es decir, pasan un control y luego cada 10 años deberían pasar otra vez, pero ya se han retirado. Bien, como tribunal de última instancia, interesante para decir que es la apelación final de causas civiles y administrativas y penales, recordemos que civil y administrativo es lo mismo, decir que el criterio para recibir causas es muy discrecional, es muy similar a lo que ocurre con la Corte Suprema en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene lo que se llama el writ of, en inglés lo dicen certiorari, que certiorari sería en latín, es una orden que manda el tribunal, la Corte Suprema, al tribunal de apelación para que le mande el caso y el Tribunal Supremo lo revise y se pronuncie sobre el fondo. Japón tiene algo similar, pero el screening, es decir, la monitorización de los casos que entran, lo llevan a cabo un cuerpo de 39 letrados que trabajan para los jueces del Tribunal Supremo. Y es muy normal, es muy habitual que alguno de estos 39 letrados acabe su carrera como juez del Tribunal Supremo. Digamos, es casi el último peldaño para ser nominado por el gabinete como miembro del Tribunal Supremo. Como Corte Constitucional hablaría horas, porque es mi especialidad, solo decir que en Japón no existe tribunal constitucional. Todos los tribunales tienen la potestad de determinar si una ley es contraria o no a la Constitución. Se puede apelar y finalmente llega a la Corte Suprema, que determina si la ley es o no contraria a la Constitución. Cuando se refiere a casos, a actos administrativos, también el control de la constitucionalidad lo llevan a cabo los tribunales ordinarios. Es lo que se llama un control disperso de la constitucionalidad, mientras que en España, en Alemania, el sistema continental, tenemos lo que se denomina un control concentrado en un órgano que es el Tribunal Constitucional. No me entro en detalles de clase de Derecho Constitucional y voy a terminar, porque quiero también dejar tiempo a mis compañeros, dos palabras acerca del jurado. En Japón existió jurado antes de la guerra, por una ley de los años 20. Los años 20 en Japón reinó el emperador Taisho. Entonces, a este jurado se le denomina en japonés claramente Taisho Baishinsei o jurado Taisho, que está basado en modelos francés y alemán de la época para conocer ciertas causas penales. Muy interesante. ¿Por qué? Porque el jurado era opcional en algunos casos, mandatorio, que mal suena, ¿verdad?, obligatorio en otros casos y estaba excluido en otros casos. Pero lo que era más interesante, el juez o los jueces podían obviar el veredicto del jurado. No era vinculante. Y si el veredicto era de culpabilidad, el encausado no podía apelar, pero si era de inocencia, el fiscal sí podía apelar. Una cosa muy extraña, el sistema no funcionó y después de la guerra, o sea, continuó hasta justo en medio de la guerra, el 43, después los americanos intentaron revivir, por así decirlo, o potenciar esta figura, pero los japoneses dijeron, por favor, no os lo pongáis. Sin embargo, en el año 2004, en este cúmulo de digamos, reformas para modificar el sistema judicial y para acercar el Poder Judicial o la Administración de Justicia al pueblo, se ha introducido una ley de jurado, que tenéis más o menos aquí cómo funciona, similar al escabinado que tenemos en España. Es decir, el juez, se junta un panel de 6 jueces legos, se dice en japonés saiban-in, y 3 jueces profesionales, saiban-kan, que fallan en el veredicto y además en la aplicación de la sentencia.
Bueno, se puede leer, no tiene mucho sentido explicarlo, solamente una anécdota. Uno de los motivos para introducir el sistema de jurado en Japón, el gabinete o el gobierno decía que es que Japón tenía demasiados sentencias condenatorias. Es decir, Japón tiene un récord mundial de 99.9 condenas de casos que llegan al juicio. ¿Por qué? Dos razones. Primero, porque solo llegan aquellos casos, bueno, una razón muy simple, porque solo llegan aquellos casos en los que el fiscal sabe que va a ganar, tiene ya prácticamente la condena garantizada, y que el propio encausado ha admitido la culpabilidad. Luego, generalmente el juicio penal en Japón es un juicio no sobre hechos probados, sino sobre la aplicación de la ley. Luego, tampoco tiene mucho sentido el tribunal de jurado, porque precisamente el lego es lego en la ley, pero no quizá en la aplicación, en la apreciación de los hechos. En resumidas cuentas, después de la introducción del jurado, han pasado ya casi 10 años desde la implementación. El récord de condenas sigue igual. Y no quiero seguir hablando, termino y dejo a mis compañeros la palabra. Muchas gracias por la atención. Sí, perdón. Hola, ¿soy este? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Estamos pocos, pero bien avenidos. Hasta ahora tan intempestiva, venir aquí a oír hablar a 3 personas sobre el sistema judicial japonés. Hay que ser muy friki de esto. Yo lo soy, entonces a mí esto no me afecta, pero soy aragonés también. El filósofo aragonés Baltasar Gracián, en mi tierra se dice que dijo eso de lo bueno si breve y no acabó la frase. Voy a intentar hacer lo propio y ser muy breve para explicarles un poquito, como continuación un poco de lo que acaba de contar mi compañero Luis, cómo son los juristas en Japón, pero me voy a centrar sobre todo más que en las funciones y en muchos problemas que hay derivados de la situación de los juristas en Japón, sobre todo cómo se accede a la condición de jurista en Japón, que es un tema muy interesante que acaba de cambiar hace relativamente poco. Y es que esto no funciona. Sí, ha pasado. Pero bueno, sí, está pasando. Sí, sí. Está puesto como con no, ahí está partida. Sí, se pasaba como con animación. Yo creo que tienes que hacer el F5. Sí, está aquí. Sí, bueno, entonces en definitiva voy a hacer una breve exposición en 2 partes sobre cómo se accede a la condición de jurista y cómo se puede ser abogado extranjero en Japón, que es una cosa que cada vez interesa más, sobre todo a los grandes despachos o a los despachos de grandes corporaciones que se plantean por su volumen de negocios o de tráfico comercial con Japón, tener despacho allí. Entonces, bueno, en definitiva, para ser jurista en Japón hay un examen común, cosa que no hay aquí en España y en general en Europa, un examen común bastante difícil, bastante duro, que permite acceder a la condición de juez, fiscal o abogado. Es un examen único y este examen, digamos, se modificó en 2006, habida cuenta del escaso número de abogados que había en Japón, de su escasa especialización y del hecho de que no era obligatoria la intervención de abogado en muchos de los juicios. Es decir, en España, en la mayoría de los procedimientos penales o civiles, mercantiles, es obligatoria la intervención de abogado y si uno no tiene recursos se le proporciona un abogado de oficio. Pero en Japón eso no ocurría y entonces, y no ocurre en muchos aspectos todavía, y entonces se decidió cambiar el sistema para intentar aumentar el número de abogados porque el problema estaba llegando a afectar a la tutela judicial efectiva. Entonces, tenemos 2 sistemas, digamos, antes del 2006 y después del 2012, porque hubo un periodo transitorio de 5 años entre el 6 y el 12. Y estas son las razones que acabo de decir, ¿no? Muy poca especialización, muy pocos abogados. Zero One Chiki. Había regiones en Japón en las que se llaman Zero One porque había 0 o 1 abogado. Eso significa que si tenías que tener un litigio en esa prefectura, tenías que llevarte el abogado de otra, al cual tenían que habilitar para ejercer allí, porque seguramente el otro ya estaba cogido por el demandante, si te habían demandado allí. Entonces, ese problema existía en Japón y era una de las razones para paliarlo, cambiar el sistema. Entonces, se reformó esto en el año 2002, pero el nuevo sistema, digamos, no se instauró hasta el 2006.
Entonces, hubo ese régimen transitorio en 2006-2012 en el que consistían los dos sistemas. El antiguo era todavía más duro y ahora explicaré un poquito en qué consiste el nuevo. Sí, entonces ha habido un régimen transitorio y a partir del 2012, digamos que se deroga el sistema anterior y lo que llaman el nuevo examen a la condición de jurista, pues ahora se llama ya el examen actual, ya no es el nuevo porque es el único que hay. Digamos que desde el 2012 es el único que hay. Pues bien, para poder ser abogado, juez o fiscal en Japón, hay que hacer nada menos que esto que voy a contar. Solamente hay examen una vez al año, promovido por el Ministerio de Justicia, y no se puede presentar cualquier persona. Hay que obtener primero una habilitación para poder presentarse. Y esa habilitación se puede conseguir por una de las dos vías. Por un examen preparatorio, hay academias que preparan específicamente para eso, y después de un periodo duro de estudio, de 1 año y medio por lo menos, una persona se presenta y se obtiene la habilitación, ya puede presentarse al examen para Shihojiken, que se llama, ¿no? Para el examen para ser jurista. Y la otra vía es la Law School, las institutos, digamos, de posgrado para la gente que ha estudiado Derecho generalmente, que al acabar la carrera hace una suerte de máster de acceso a la abogacía, pero que en realidad la finalidad es prepararse durante 2 años para poder acometer con ciertas garantías el examen. Y la superación de ese curso de 2 años en la Escuela de Estudios Jurídicos, digamos, de posgrado, de acabado el grado, es la que habilita también, es la otra vía de habilitación. Bien, yo he hecho una de estas dos vías, he superado el examen preparatorio o he hecho los 2 años de la Law School, ahora me puedo presentar solo durante 5 años, no apruebo, pierdo la habilitación. Es decir, tiene una duración muy limitada de solo 5 años. Y si uno la aprueba, bueno, pues uno consigue aprobar el examen de acceso a la condición de jurista, que es un examen muy duro, con muchas partes, al que no me voy a referir ahora, ¿no? Tiene que hacer después 10 meses de prácticas. Pasa a ser Shihoshi como estudiante jurista en prácticas durante 10 meses, de los cuales 2 son de 8 son de práctica civil y penal y 2 de libre elección. Esos son 10 meses. Y luego otros 2 más, en este Instituto de Formación e Investigación Jurídica del Tribunal Supremo, otros 2 más, lo cual hace 1 año de prácticas. Y después de ese año de prácticas hay que hacer todavía otro examen más en el Tribunal Supremo, que es el auténtico examen de Estado, superado el cual ya se tiene la condición de jurista. Entonces ya se pueden imaginar que, aunque ha aumentado, la tasa de aprobados, ¿verdad?, sigue siendo bajísima y sigue siendo una de las más bajas del mundo. Como decía antes Luis, Japón es un país en el que se litiga poco, pero es un país de 127 millones de habitantes y, ahora diré algunos datos, siguen teniendo pues una cierta escasez de abogados, ¿no? Hay unas estadísticas muy completas, sobre todo también de mujeres abogados, que en España es una cosa muy habitual, ¿verdad? La mitad o más ya casi son mujeres, pero en Japón todavía es un problema que está pendiente de resolver. Miren aquí unos datos, ¿no? En el año 2004 el número de aprobados era de 20.000, ahora en 2018 es de 40.000. Es el total, digamos, ¿no?, que haya ahora aprobados. No es que aprueben cada año, eso, ni muchísimo menos, es simplemente el número de aprobados que subsiste ejerciendo ahora, digamos. Cada año aprueban unas 1.700 personas. Es aproximadamente el 25% de las que se presentan. O sea, después de haber pasado todo esto, el 75% suspende. Eso garantiza una formación jurídica realmente especializada y una auténtica preparación, vamos a decirlo claramente. Mis compañeros de la Facultad de Derecho, que son profesores en el máster de la abogacía, saben cuál es el nivel que tenemos hoy en España en los estudios de preparación para ser abogado, al cual no me voy a referir porque me enfado, entonces voy a pasar al siguiente. El número de abogados en activo en Japón actualmente es de 40.066, de los cuales hay un 18,6% solo son mujeres. O sea, solamente hay 7.462 mujeres abogadas en un país de 127 millones de habitantes. ¿Saben ustedes cuántos abogados ejercientes en activo, ¿verdad?, hay en la Comunidad de Madrid? Tengo aquí la cifra. En 2018, son los 2 datos de 2018. Este, 40.066, es Japón en 2018, Madrid en 2018, 43.800. O sea, hay 3.800 abogados más en la Comunidad de Madrid que en todo Japón. Y porque en la Comunidad de Madrid no estoy contando a los no ejercientes, que entonces hay 70 y tantos mil. Esto es un poco para ver las diferencias, ¿no? O, por ejemplo, el número de habitantes por abogado en Japón es de 3.162 en 2018. En Francia, que es el país digamos, de los que más habitantes hay por abogados, o sea, tienen pocos abogados también, es el triple.
sea, perdón, quiero decir, es el triple en Japón que en Francia, quería decir, es un tercio. O, por ejemplo, en Alemania es el óctuplo. En Estados Unidos ni lo cuento, que hay un abogado por cada 200 habitantes o por ahí. En Japón hay un abogado por cada 3.162. Y los extranjeros hasta el año 2009 no podían presentarse a este examen. Ahora se les permite, pero es muy difícil el examen en sí, como les acabo de explicar, y además está la barrera del idioma a la que antes se refería Luis. Entonces, no obstante, ya hay abogados de origen, o sea, japoneses, abogados de derecho japonés, de origen extranjero o extranjeros directamente, es decir, sobre todo chinos y coreanos, que han conseguido superar este examen. No pueden acceder más que a la condición de jurista como abogado, no pueden ser fiscales ni jueces, eso no se les permite porque hay que ser funcionario público y por lo tanto nacional japonés. No puede ser juez en Japón un coreano, pero sí que ya pueden acceder a esto y ya empieza a haber abogados extranjeros que han superado esto porque desde hace escasamente 10 años se les permite. Bueno, y lo que sí hay en Japón, porque hay muy pocos abogados extranjeros, como digo, es esto, Gaiben, ¿no? Son abogados extranjeros, pero especialistas solo en su derecho extranjero. Lo que ocurre es que se les permite registrarse como tales y, bueno, tienen una serie de prebendas y de derechos a los cuales me voy a referir muy brevemente. Esto es una cosa que lleva escasamente regulada 30 años, desde el año 86, y solamente pueden, como tareas, asesorar sobre su ley nacional. Un abogado norteamericano, Gaiben, registrado en Japón, solo puede asesorar sobre derecho norteamericano, obviamente. No pueden redactar documentos ni representar a clientes en asuntos de derecho japonés. Y decimos representar porque en Japón tampoco existe la figura del procurador. Allí representa el abogado o se representa el propio cliente, cosa que es relativamente habitual. Cuando un abogado ejerce como Sosho Dairimin, que se llama, no es procurador, es abogado en representación de cliente. No existe la figura del procurador. Tampoco pueden actuar en juicios ni en vistas, pero sí en arbitrajes de derecho privado y, por supuesto, de derecho internacional, mercantiles, que es relativamente una situación típica. Y generalmente a lo que se dedican es a labores bien de mediación entre clientes extranjeros y japoneses, extranjeros especialmente de su país o que tengan un problema relacionado con su ley nacional, o asesoramiento de ciudadanos japoneses sobre su ley nacional. Por ejemplo, ya hay Gaiben españoles en Japón. Antes hablábamos, Luis y yo, de una persona que está ahí, ¿no? ¿Y qué pueden hacer? Pues pueden abrir despacho propio, como un abogado japonés, con todas las de la ley. Pueden también asociarse con despachos japoneses y constituir sociedades conjuntas con ellos. Esto lo pueden hacer desde 2003, antes tampoco se les permitía. Y también, por último, pueden entrar y residir en Japón con visado propio. Es decir, yo entro aquí con visado de abogado japonés, extranjero, pero, o sea, de derecho extranjero, pero japonés. Y, a su vez, pedir visados para otras personas que vengan a trabajar con ellos en base a este que ellos tienen concedido, lo cual es una prebenda bastante importante en un país como Japón. Sí, estas son, digamos, las 3 cosas básicas que pueden hacer, ¿no? Y, ¿qué hace falta para poder habilitarse como tal? Estar colegiado aquí, en el país de origen, por ejemplo en España, y cumplir los requisitos necesarios para ello, lógicamente. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en tu país de origen. A esto lo han reducido, antiguamente eran 5, pero lo han suavizado también desde 2003, en ese boom de modernización de la justicia que hubo en los años 2003-2004. Demostrar reciprocidad entre países, es decir, un español tendría que demostrar que a los abogados japoneses también se les permite hacer lo propio en España, pero a los países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio se les exime este requisito, con lo cual España no lo tiene que cumplir, un abogado español no tiene que hacerlo. Y por último, colegiarse en Japón, adscribiéndose al colegio territorial de tu demarcación de residencia, lo cual parece un requisito un poco superficial, pero es carísimo. O sea, lo que tiene que pagar un abogado al mes es mucho dinero. Creo que son 66.000 yenes al mes. O sea, es mucho dinero, ¿no? Y entonces, para abrir un despacho en Tokio a modo de delegación, bueno, pues yo, por resumir muy rápidamente, creo que las fórmulas más ideales son el Gaiben español asociado con abogado japonés, que es una fórmula que yo creo que funcionaría muy bien, ya hay algunos, o Gaiben español que contrata a abogado japonés, sin perjuicio de que pueda también contratar a otros abogados españoles que no tienen tal condición, o sea, no pueden figurar como Gaiben allí, pero realmente son abogados y saben derecho. Lo que ocurre es que a estos efectos en Japón son simplemente trabajadores de un despacho, como lo puede ser un secretario o un administrativo, pero realmente es un abogado que está colegiado en España y que en un momento dado puede volar y ponerse la toga y defender el juicio en España. Ese tipo de, ¿cómo llamarlo?, arreglo, acuerdo, creo que es muy interesante. De esto os hablará seguramente luego Salvador. Y por acabar ya, sin una breve pincelada,
Hay muchos problemas, no voy a referir a todos ellos, ¿verdad? Pero uno de los que más inquieta es el de las profesiones paralegales, es que esa escasez de abogados en Japón lleva a que los gestores jurídicos o gestores administrativos entren ya en una serie de labores calificables de intrusismo profesional. Es decir, hay una persona, por no contratar a un abogado, que es muy caro, lo que hace es pedirle a un gestor jurídico que le prepare los papeles para el juicio. Esa persona tiene capacidad teóricamente para saber cuáles son esos documentos y rellenarlos, pero no tiene que asesorar sobre el fondo porque teóricamente no está capacitado. Pero en la práctica todo el mundo sabe que lo hace. Así está reflejado en muchos sitios, entre otros en el libro del profesor Periza, que lo pone en Introducción al Derecho Japonés, que está escrito en inglés, y dice exactamente lo mismo. Es un problema ahora en Japón el del intrusismo profesional de los gestores jurídicos y administrativos que propicia la carencia de abogados en Japón. Es un problema grave. No voy a abundar más, vamos escasos de tiempo y solo me queda agradecerles su atención y más hasta intempestiva hora en la que nos encontramos. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, buenas noches casi. Gracias por la invitación, estoy encantado de estar en el Congreso y nuevamente gracias por haber contado conmigo, unirme, ¿no?, a este panel de expertos sobre las profesiones jurídicas en Japón. La idea de mi ponencia es aportar datos un poco más de la práctica de la abogacía, ya que la práctica del derecho en los años en los que estuve en Cuatro Casas y luego el tiempo que he estado ejerciendo en Hernández Echevarría, he ido bastante regularmente a las reuniones de la IBA, la International Bar Association, y en los últimos años he tenido un poco más de trato y de contacto con el mundo real de los despachos, tanto internacionales como japoneses, que se han internacionalizado y que es una tendencia cada vez más clara, ¿no?, más latente. Ya lo han adelantado un poco Luis y Paco, es la característica del mercado japonés y del ejercicio de la abogacía en Japón es que es un sector regulado, que tiene esas barreras idiomáticas, esas barreras de conocimiento, que los japoneses son poco dados a tener conflictos, esto también lo sabemos, son poco litigiosos, y que o bien pactan o bien directamente no demandan, porque romper esa paz social o esa paz entre los vecinos no está muy bien visto, contrariamente a como sucede, y todos lo sabemos, en Estados Unidos. Y el sector es bastante conservador, esto también lo suele decir todo el mundo. Los despachos japoneses siguen siendo en una gran mayoría, antes daba la cifra Harumi de cómo son las empresas japonesas, casi todas son pequeñas. Si cogemos un quesito de cómo son los despachos en Japón, un inmenso porcentaje siguen teniendo un empleado o muy pocos empleados. Y una parte muy pequeñita del quesito encuentras despachos que pueden tener 100, 200, y hablando de despachos japoneses solo, no cuento a los internacionales, 400, 500 abogados. Esas son cifras de 3, 4 despachos solamente. En España, Garrigues tiene ya 1.200. Es uno de los más grandes de Europa continental. En Japón, que es un país en el que rige el rule of law, el Estado de Derecho, no quería dejar de mencionar lo que me llamó la atención en el año 2014. Fijaros el impulso que supuso para la profesión de abogados, que cuando se hizo la reunión anual de la IBA en Tokio 2014, el que dio el speech precisamente sobre el rule of law fue Shinzo Abe y contó con la presencia de los entonces emperadores de Japón. Muy pocos colectivos, sin perjuicio de que la familia imperial esté por ahí participando en actos, ¿no?, que pueden apoyar un sector u otro, contaba con la presencia. Esto tiene también un mensaje muy importante. En estos años, y ya lo que han apuntado ellos respecto a la modernización o la apertura de Japón, la apuesta esta que hace Japón de esta segunda gran internalización, o una nueva internacionalización que está sufriendo, va también en esta línea.
No es tampoco una cosa casual que durante los años 2011 a 2012 este señor, lo he visto muchas veces en las reuniones de la IVA, el señor Akira Kawamura, ha sido presidente de la IBA. Probablemente gracias a su gestión se fraguó, porque las annual conferences se sabe con 2 años de antelación, ya en 2012 se sabía que Tokio iba a albergar la reunión anual de los abogados. Este sector, o sea, os hablo de la IBA porque es el lugar donde los grandes despachos se miran unos a otros y donde los despachos japoneses han ido fraguando en todos estos años las grandes alianzas que hoy existen ya en Japón, donde puedes ver un despacho TMI asociado con otro despacho, cómo se ha ido creando un despacho japonés grande, juntándose con otros despachos de las ligas europeas, de las ligas continentales, y el papel que ha jugado, por ejemplo, la federación, la Japan Federation of Bureau Associations, es decir, la federación de abogados, tiene una presencia en la IVA muy particular. Tienen un desayuno que hacen todos los años y están muy presentes. Esto es una encuesta que se hizo sobre la percepción que tienen, es general, no habla de los despachos extranjeros, sino de los despachos japoneses, el pueblo japonés de los abogados en general. Están las típicas preguntas de si piensan que si son estirados, que si cobran mucho por lo que hacen, que si muestran poca cercanía. Son respuestas muy estandarizadas, y que en general pueden aplicarse también a lo que percibe cualquier cliente de la profesión nuestra, de la profesión de abogado, porque somos caros en general. El caro se ve como, I agree, no tiene ninguna duda, todos somos caros, que es difícil visitarles, que algunos tienen esa empatía con el cliente, pero otros no, y esta es la percepción que tienen sobre el abogado japonés. También que hay una cierta tendencia a estar del lado de los malos o de los buenos en función de cómo sea el caso, ¿eh? Tampoco creáis que la respuesta estaba muy claramente como que estamos del lado de los buenos. La pertenencia a los despachos, perdona, a los bufetes de abogados de los abogados de empresa. Los abogados de empresa son, en algunos casos, también abogados que están adscritos a los colegios de abogados, y ha ido creciendo en los últimos años. Este sector también se ha profesionalizado muchísimo en los últimos años. Si veis aquí la evolución que han ido teniendo, en el lado izquierdo se ve en 2001 cuántos abogados in-house tenían las empresas, que eran las empresas extranjeras, y cómo en el lado de la derecha se puede apreciar cómo ese número de abogados in-house ha ido creciendo en las empresas japonesas, precisamente. Es decir, hace unos años era todo lo contrario, solamente las empresas grandes, multinacionales, extranjeras, tenían unos grandes departamentos, y ahora los japoneses, en las grandes corporaciones, que uno piensa que tienen que tener un departamento legal importante y fuerte, no ha sido así siempre, y solamente recientemente o en los últimos años se han ido dando cuenta de esa relevancia. Esta es la tendencia de la existencia de esos abogados in-house dentro de las empresas, que la conexión de estos grupos, de estos departamentos legales dentro de las grandes corporaciones está muy ligada a los despachos grandes y a los propios abogados, porque son el nexo entre la empresa y cuando externalizan un servicio jurídico, que no siempre es tan evidente. Nosotros los abogados estamos hartos de aproximarnos a empresas y te puedes encontrar la típica empresa en la que todo lo hacen dentro, porque el departamento legal se quiere ocupar de sus asuntos, y sin embargo las empresas japonesas pues pueden ser más tendentes a simplemente coordinar el trabajo del abogado externo. Pero cuando eso sucede, resulta que el responsable de finanzas de la empresa, que tiene los presupuestos, dicen: ¿para qué quiero un abogado interno si acabo externalizando todo mi trabajo hacia un abogado externo? Hay veces que peligran los departamentos jurídicos de las empresas y simplemente reducen el personal porque no puede estar pagando continuamente 2 abogados. O el abogado interno no quiere hacerse cargo de un pleito. Esto es frecuente, que sucede en Japón, pero también sucede muchas veces en las empresas. Un abogado interno en una compañía no quiere asumir la responsabilidad de un gran pleito contra una administración, por una licitación, por un contrato, y te dice: esto que lo haga un despacho de fuera, y yo simplemente me limito a coordinar el asunto. El ejemplo del único que hay en España, no lo habéis citado, pero bueno, es Miguel Montoro, como sabéis, está registrado, se puede acceder a la página web de la Japan Federation of Bureau Associations, y ahí se ve, si vais a la pestaña, qué es donde está registrado, qué número tiene y cuál es su nombre. Eso sucede si vas a la pestaña por países, de cualquier despacho francés que queráis ver, alemán, están todos clasificados por el
la jurisdicción de origen. El desplegable, por ejemplo, incluye todos los estados de Estados Unidos, porque el abogado extranjero tiene que decir de qué jurisdicción viene. Y Estados Unidos no es única, sino que está State of New York, Columbia, California, de donde sea. Una opinión que intercambié con Miguel antes de las conferencias, él que ha vivido de cerca, fijaros que está desde 2000 haciendo esta labor de abogado, percibe que el abogado, lógicamente, japonés es muy conservador y ve a los abogados extranjeros como una cierta amenaza en según qué sectores. En otros, sin embargo, se sienten tranquilos porque no vamos a llegar los extranjeros nunca a quitarles un nicho o un trozo del pastel, ¿no?, del queso. Hace poco Miguel ha trabajado bastante en la inversión en el ámbito de la energía solar en España. Esto me consta que ha tenido bastantes clientes que se han ido para allá y les ha asesorado en lo que él puede asesorar cuando llegan. Lógicamente, el despacho de Miguel tiene abogados japoneses y en la medida en la que el asesoramiento tiene que ser en derecho japonés, pues tiene que emplear esa fórmula. Y bueno, le pregunté por la curiosidad del nombre, tiene que ver con su familia, con sus hijos, Saya y Shimon, y por eso le ha puesto el despacho Samon, que significaría puerta al budismo. Estas son sus oficinas, la verdad es que se ha cambiado hace poco a oficinas de Tokio y están bastante bien. No le debe ir mal, yo creo, a Miguel siendo el único abogado español registrado en Tokio. Esta es la página en la que se entraría para buscar la pestaña, ahí está señalado Spain, pero ahí buscaríais el país, este sería su ficha, es el número 335, el de Miguel, ahí lo pone, Miguel Martínez, y así con cualquier otro despacho que viéramos en Japón. Por decir un poco lo que pienso que va a pasar en el futuro y otros datos de surveys, de estudios que se han hecho sobre la presencia de despachos españoles y extranjeros. Leía recientemente que en octubre de 2019 vuelve a proponerse por parte del gobierno una relajación en las exigencias, aunque no tengo el detalle, de lo que podía ser lo que ha explicado Paco, es decir, el registro de los abogados extranjeros. Hay una cierta obsesión, o uno de los puntos a los que tiende Japón para esta internacionalización que hay ahora, muy en boga, de cara a los juegos, es hacer de Japón, cosa que no lo es, y eso les fastidia un poco, un lugar de arbitraje internacional, para temas internacionales. No es Tokio, sino que las cortes de arbitraje importantes en Asia están en Hong Kong, están en Singapur. Eso lo saben las grandes multinacionales y se ha querido potenciar esta función. Y de hecho, si la reforma se confirma que realmente no era una propuesta simplemente del gobierno, sino que va a ser ley, irá por esta vía. Fijaros, no creo que se den los nombramientos por casualidad. Cuando antes os mencionaba a Akira Kawamura, ha dejado de ser presidente de la IVA y lo último que es presidente de la Corte de Arbitraje Internacional de Tokio. Han buscado un perfil de una persona muy conocida para intentar que ese sea realmente el atractivo. Volviendo al tema de los in-house, este ex becario Monbusho fue director general de Nissan, es decir, el jefe de los abogados internos de todo el grupo Nissan, un británico. Llegó al puesto, uno de los más altos, bueno, teniendo en cuenta que también estaba Carlos Ghosn, al que ahora me referiré, en la alianza de Nissan con Mitsubishi y con Renault. Este es el abogado in-house que da las pautas de lo que él quiere cuando trata con despachos internacionales. Y destaco la última porque que tengas un equipo global, al final Nissan solamente va a contratar con un Clifford Chance, con un Linklaters, con un Freshfields, porque quiere tener un abogado global que le dé soluciones globales. Pero no descarta nunca, él lo destaca ahí, que si el abogado global detecta que en un lugar es mejor asesorarse por un abogado local, ahí entraríamos Paco y yo, que el abogado sea capaz, el de Nissan, de decirle a su Linklaters de turno, esto no lo lleves tú, déjaselo a un abogado local que lo atienda mejor. Al final, lo que quieren las grandes multinacionales es que el asunto se lleve bien y muchas veces por estar solamente en despachos grandes las cosas no acaban haciéndose bien, pero tienen una forma de trabajar muy exigente. En el fondo, los despachos japoneses grandes existen y se están dimensionando de esta manera porque existen estas multinacionales que exigen ese tipo de asesoramiento. Fijaros qué tendencia hay de mandar gente a Japón por parte de los despachos grandes de Inglaterra. Todos, Allen & Overy, Baker & McKenzie, Harry Smith, Linklaters, todos mandan o tienen tendencia a mandar gente regularmente. Este es un ejemplo típico de un despacho japonés fuerte, grande, creado a base de las alianzas que ha ido mencionando antes Paco. Cómo fueron yendo a distintas jurisdicciones y creando, buscando el despacho con el que querían aliarse, en este caso Francia, por ejemplo, cuando crean esa joint venture con Laurent Dubois,
o más tarde cuando compraron al primero, el Guy Luret, eso era otro despacho francés importante y es la primera Qualified Joint Venture que hacen en el año 1995, o cómo abren su oficina en Shanghai porque acompañan al cliente. Y este es un ejemplo también real de cómo ofrece un despacho tan importante como Anderson Mori & Tomotsune, un despacho en el que está precisamente Akira Kawamura, que he mencionado antes, puestos de abogados. Esto no nos pasaba en la época en la que estábamos nosotros, ojalá lo hubiera habido. Ahora cualquier abogado español, inglés, alemán, es bienvenido en Japón en los despachos japoneses. Quieren a estos perfiles, ya sea porque le manden como un secondment, de un despacho, ahora mismo Cuatro Casas, Garrigues, Uría, manda a un abogado a cualquiera de estos despachos grandes japoneses y le recibe. Le recibe con la condición de estar 2 años y luego volvería a Uría, a Cuatro Casas o a Garrigues. Y esto es lo que hacen, no están paseándose por los pasillos, realmente hacen un trabajo muy controlado, de acuerdo, pero empiezan a tocar asuntos, con este gran disclaimer que antes ha apuntado Paco. Ojo con no conocer que no puedes asesorar en derecho en japonés, y eso tienes que tenerlo muy presente. También existe la posición de dar el apoyo, que lo que exigen es que seas prácticamente bilingüe porque harás tareas más administrativas. Bien, lo avanzo para que... Esto me ha llamado la atención, lo quería mencionar, a lo mejor puede aportar luego Luis en el debate algo. Este asunto a mí me pareció el año pasado de lo más trascendente desde el punto de vista de la estrategia legal de este asunto y luego las implicaciones internacionales que tenía el caso de Carlos Ghosn cuando fue detenido, metido en la cárcel durante 100 días, creo que estuvo, lo soltaron y volvió a estar en la cárcel luego una segunda vez, al poco tiempo, por unas acusaciones muy graves de haberse quedado con dinero, haber hecho una desviación de dinero y por haber traicionado los requisitos, ¿no?, de buen gobierno de la compañía, en este caso de la alianza. ¿Quién es el abogado de Carlos Ghosn? ¿A qué despacho acude? ¿Se va a los despachos grandes? Pues hay un penalista muy famoso, que es el que lo lleva, esto es público, y que tiene fama en el sector por ser un abogado que ha tratado a muchísimos políticos. Pero, fijaros aquí lo que es la campaña también mediática internacional, ya existe un abogado francés que ha sido contratado para llevar el asunto, que tiene mucho que ver con temas que quizá ha mencionado Luis, que él conoce por el tema de derechos humanos. Quieren hacer una campaña no de desprestigio, sino de decir que Japón es muy estricta, pongámoslo en este punto, con los derechos humanos y denunciar ante la ONU el posible trato que haya podido haber excesivo en cuanto a la detención o a la lectura de derechos o al tratamiento o a la defensa que se podía haber hecho de esta persona. Y ese asunto lo llevará un abogado francés. Estos son datos también sobre el abogado penalista que lleva el asunto. Y por último, lo único que quería traer a colación es que Japón, como le pasa a todos los países que estamos expuestos en esta profesión a las grandes evoluciones, también va a sufrir en los próximos años la llegada de los Legal Tech. No hablo solo de despachos que tienen departamentos de Legal Tech y que tratan temas raros. Estoy hablando, como el otro día Ana y yo pudimos ver en la conferencia que hubo en la UNED sobre inteligencia artificial, de todo tipo de herramientas de inteligencia artificial que están ya utilizándose en el sector legal y en el sector jurídico. Esto es lo que Japón, no se sabe muy bien si está siendo ajeno o no, yo creo que no, porque Japón no deja de ser un país muy consciente de las nuevas innovaciones que hay en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, pero existen ya ejemplos como por ejemplo Wonder Legal, que fijaros que actúa en Japón, y esto es lo que dice cuando se le pregunta en el Q&A, kono saito wa bengoshi no jimusho no mono desu ka, es decir, esta página web, ¿sois un despacho de abogados?, se pregunta, y veis que la respuesta es IE, no lo somos. Hablo de Wonder Legal, que es una página web en la que prácticamente tú te haces tus propios modelos, tus propios contratos. Tú das una serie de datos, está presente en 23 países, todo es online, nos va a dejar sin trabajo a Paco y a mí, y tú simplemente pones los datos, y al poner los datos te hace tu contrato. Eso no tiene muchísima inteligencia artificial todavía, pero hay otras herramientas en las que la predicción, por ejemplo, de cómo va a fallar un tribunal, o el blockchain, el machine learning de Watson, todo eso se va a ir utilizando y va a acabar llegando también a Japón. Concluyo con que es un marco razonablemente abierto en cuanto a que se puede registrar, pero luego tienes limitaciones a la hora de practicar la profesión, que la internalización de la abogacía en Japón es una imposición de esta corriente que hay de la llegada de los despachos grandes, que les ha obligado a ponerse las pilas al despacho japonés y a hacerse mucho más exigente a la hora de tratar con las grandes multinacionales, y que siempre lo harán de manera lenta y probablemente a la japonesa. Es una oportunidad, pero también una amenaza desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, pero que es un sector que seguro que tiene mucho futuro y que va a cambiar
en los próximos años. Muchísimas gracias. Wow, menuda mesa redonda más espectacular. Enhorabuena, enhorabuena a todos los ponentes, gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante. No sé, Alfredo, si tienes alguna pregunta, Salvador, o alguno de los presentes. Sí. Tribunal Supremo, sí. El Tribunal Supremo puede crear leyes a partir de resoluciones. A ver, en Japón no tienen el sistema de precedente que tienen en Estados Unidos, lo que llaman stare decisis, que es que los jueces y los tribunales se rigen por lo que jueces y tribunales en casos anteriores han fallado, pero de facto sí. Es decir, lo que llaman lawmaking, en ese sentido Japón es un país que pertenece a la esfera del derecho continental, es decir, los jueces y tribunales solo están vinculados por la ley y tienen que seguir su propio criterio a la hora de interpretarla, pero evidentemente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si se va contra ella, eso es automáticamente un motivo para apelación y de facto sí que puede decirse que puede crear, que crea. Y de hecho, a lo mejor no contesto tu pregunta, pero he dicho anteriormente que el Tribunal Supremo es muy reacio a la hora de, o aparecía en la diapositiva y lo he saltado, el Tribunal Supremo es muy reacio a la hora de fallar contra el legislativo. Es decir, en 70 años de actividad de la Corte Suprema, en solo 10 ocasiones, y muy recientes, han empezado, ha dicho el Tribunal Supremo que una norma, una ley elaborada por el Parlamento es inconstitucional. Solamente en 10 ocasiones. Lo que hace muchas veces el Tribunal Supremo es lo que llamaríamos en España una interpretación conforme, es decir, interpreta la ley de tal manera que se acomoda a la Constitución, pero muchas veces cambia el sentido que le quiso dar el legislador. En ese sentido, sí se puede decir que está creando norma, por lo menos en cuanto está delimitando su contenido. No sé si he contestado a tu pregunta. Bien, pues como vamos justos de tiempo, agradecer nuevamente a los ponentes, felicitar a todos los ponentes, agradecer a todos los asistentes, muchísimas gracias por la paciencia y bueno, sabéis que ahora tenemos una actividad cultural a la que todos estáis invitados, que es un concierto de música valenciana y española en el Casino Antiguo, así que a todo el que le interese está invitado. Muchas gracias y nos vemos, nos convocamos mañana aquí a las 9:30 para la segunda, para finalizar este Congreso Internacional. Muchísimas gracias.